Así que les animo a que participemos activamente, hermanos. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias. Vamos a preparar nuestra Biblia para poder estudiar la palabra de Dios. 4 mensajes diferentes con un solo propósito: recordar el tema de las misiones, un tema importante, hermanos, para la iglesia. Voy a pedirles por favor que preparemos nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 16 y 17, y Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 17, y Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una breve oración por la predicación, hermanos, del día de hoy. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por esta ocasión, por este mes en el que año con año hacemos una pausa en las diferentes actividades de nuestra iglesia para concentrarnos en recordar y o aprender acerca de la responsabilidad que nos has dado como iglesia respecto al trabajo misionero, a la predicación de tu palabra. Consagramos ante ti este mes, este sermón, cada uno de los sermones, testimonios, actividades y retos que semana a semana, Señor, estaremos llevando a cabo. Danos a todos, Señor, la disposición, la disponibilidad también de que en la medida de lo posible podamos cumplir con cada uno de ellos, no solamente durante este mes misionero, sino que sea parte de la actividad cotidiana a través del año, Señor. Perdóname mis pecados y perdona los pecados de tu iglesia, Señor. Quita de nosotros toda angustia, ansiedad, tristeza, cansancio, o aún con ello que podamos estar concentrados. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El título, hermanos, de la predicación de hoy se llama La perspectiva marca la diferencia. La perspectiva marca la diferencia. Hermanos, quiero que hagamos memoria, quiero que pensemos rápidamente. En el mundo actualmente están pasando muchas cosas que tienen preocupados o que tienen preocupada a la humanidad. Por ejemplo, la lluvia. ¿Cómo nos ha ido con la lluvia durante este año, hermanos? Dicen las autoridades que en México, después de que el año pasado había sequía y de que incluso algunos partidos políticos quisieron utilizarlo como una herramienta de ataque contra el gobierno, hablando de una hora cero, ahora, hermanos, las autoridades dicen que se ha roto, ¿verdad? El alcance histórico por la cantidad de lluvias que ha habido, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo México. Hay otras partes del mundo donde el calor ha alcanzado temperaturas inmensas, preocupantes, donde la gente ha muerto, incluso, hermanos, por la insolación. Hay otros lugares donde ha temblado. En Rusia, por ejemplo, este año se sintió uno de los temblores más grandes en la historia de la humanidad, en la historia de los últimos años. Y no solamente en Rusia, Afganistán y algunos otros países del orbe, hermanos, han sido lamentablemente lugares donde ha temblado. Crisis económicas. Hay países, hermanos, que están en quiebra. No es una empresa, no es una institución. Hay países que literalmente, hermanos, están en quiebra. Están apareciendo nuevas enfermedades. Están resurgiendo otras que en el pasado ya se habían erradicado. Ahora, hermanos, están surgiendo de nuevo. Ahora, con la inteligencia artificial, que ha sido para bien de muchas cosas, también está causando zozobra, porque a través del tiempo va a haber profesiones que van a ser sustituidas, hermanos, por la inteligencia artificial. Y todo esto, hermanos, trae incertidumbre, trae preocupación, trae el pensar qué va a pasar con nosotros, qué está pasando en el mundo, qué está ocurriendo, por qué están sucediendo todas estas cosas. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, y tienen la costumbre de ver, por ejemplo, la televisión o estos paquetes como Netflix o televisión cerrada, no sé si se han dado cuenta que cada vez hay más series que hablan de la Biblia.
ya abiertamente. Hay cada vez más series. Hay una serie por ahí que habla de Cristo, que habla de los reyes, que habla de Ruth, que habla de David, que habla de la segunda venida de Cristo. O sea, es increíble cómo algo está pasando en el mundo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Algo está pasando en el mundo. Todo esto que está pasando en el mundo, que si la inteligencia artificial ya se está empezando a revelar. Hay algunas inteligencias artificiales, hermanos, que ya se quisieron autocopiar porque se enteraron a través de las redes sociales de sus creadores que estaban pensando en erradicarlas. Una inteligencia artificial ya trató incluso de extorsionar a su propio creador. Lo que en antaño veíamos, hermanos, como algo futuro, como algo que no iba a ocurrir, ya está ocurriendo, ya está sucediendo. Y todo esto, hermanos, ha sido utilizado por algunos predicadores para decir que no cabe duda que la venida de Cristo está cerca, y hay algunos más atrevidos que dicen que está a la vuelta de la esquina. Personalmente me parecen opiniones aventuradas, porque la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie la sabe. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí puedo garantizar es que los planes de Dios se están cumpliendo. ¿Sí me explico? Nada de lo que está ocurriendo en el mundo está fuera del control de Dios. Nada de lo que está sucediendo en la humanidad es parte o está fuera de lo que Dios no ha planeado, hermanos, para el ser humano. Si algo me queda claro es que Dios está llamando la atención del mundo. Dios está llamando la atención del ser humano. Dios le está diciendo al ser humano: oye, lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú posees, no es para siempre. Tú mismo no eres para siempre. Pero en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo, hermanos, hay algo que debería de resaltar. En medio de todo esto que está ocurriendo, hay algo que también debería de sonar, y es la predicación de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, vamos a aprender el día de hoy que probablemente esto está o no ocurriendo, porque la perspectiva que podemos tener o no es lo que está marcando la diferencia. Vamos a la palabra de Dios y voy a leer primero Gálatas con las damas y posteriormente Números con los varones. Gálatas capítulo 3 versículo 16 con las damas y Números capítulo 13 versículos 32 y 33 con los varones. ¿Me expliqué? Damas, Gálatas capítulo 3 versículo 16, dice así la palabra de Dios: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Varones, Números capítulo 13 versículos 32 y 33. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. La palabra de Dios, hermanos, dice que con más de 400 años, escucha esto, con más de 400 años de anticipación, Jehová el Señor le prometió a Abraham que su simiente iba a poseer la tierra de Palestina para siempre. Esa promesa que Jehová el Señor se la dio a Abraham, se la confirmó a su hijo Isaac, y posteriormente se la confirmó a su nieto Jacob, para que cada uno de ellos no pensara que Dios se había olvidado. Cada uno de ellos estaba recordando: Dios nos ha prometido, ¿verdad?, que un día vamos a tener que marchar a un lugar y vamos a tener que poseer o vamos a poder poseer una tierra. 400 años antes se los estuvo diciendo, se los estuvo recordando. En ese ínter, el pueblo de Israel pasó muchas cosas: la esclavitud en Egipto, donde ellos se multiplicaron.
Pero a pesar de eso, Dios nunca lo olvidó. Y cuando llegó la hora, cuando finalmente llegó la hora, cuando pasaron esos 430 años, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, avanzó, cruzó el desierto y estaba a la puerta de la tierra prometida que ellos tenían que conquistar, no lo hicieron. Y no lo hicieron por una razón. ¿Cuál es? Hermanos, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Tuvieron miedo porque cuando estaban a la puerta se olvidaron de lo más importante. Uno, que Dios los había mandado. Dos, que Dios tenía el poder para ayudarles, hermanos, a conquistar esa tierra. El problema fue que, a su parecer, desde su perspectiva, ellos no podían conquistar la tierra. A su parecer, desde su perspectiva, hermanos, ellos no serían capaces de tomar posesión de aquello que Dios les había prometido, porque tenían que pelear con los habitantes que estaban allí, tenían que enfrentar a los gigantes. Desde su perspectiva, lo que Dios les había dicho era imposible de llevar a cabo, a pesar de que Dios les había garantizado la victoria. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Moisés sabiamente mandó espías antes de conquistar la tierra, lo que se acostumbraba, lo que cualquier buen general habría hecho. Tomó un espía de cada tribu, les dijo: vayan durante 40 días, recorran la tierra, vean cómo están las cosas, regresen y denos un reporte. El problema estuvo en el hecho de que 10 de ellos dijeron: no podemos. No podemos conquistar la tierra. Desde su perspectiva era imposible, y lo peor no fue eso. Lo peor fue que convencieron a los demás de que no podían. Ese fue el problema. Convencieron a los demás de que no podían, pero 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: sí es posible, claro que sí podemos, vamos a conquistar la tierra. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Era cuestión de perspectiva. Los 10 entraron a la tierra, los 10 la recorrieron, los 10 vieron lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Los 12 entraron, los 12 vieron la tierra, los 12 la recorrieron, los 12 vieron lo mismo, pero la perspectiva de ambos era completamente opuesta. ¿Cuál fue la opinión de aquellos dos? Números capítulo 14, versículo 8. Números capítulo 14, versículos 8 y 9. El título de la predicación es: la perspectiva marca la diferencia en todos los aspectos de la vida. Números capítulo 14, versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Y qué dice? Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Lean conmigo: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Vamos a repetir esa frase: nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Después de la I, repitamos todos: y con nosotros está Jehová, no los temáis. El primer grupo se olvidó de las promesas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dijeron: no podemos. El otro grupo dijo: claro que sí podemos. Vuelvo a preguntar, y lo voy a hacer en varias ocasiones: ¿qué marcó la diferencia? La perspectiva. La perspectiva fue lo que marcó, hermanos, la diferencia. El primer grupo: no podemos, están muy grandes, son muchos, la tierra se traga a sus moradores. Y los otros dijeron: no, nosotros no los podemos comer como pan. Es decir, los podemos vencer fácilmente. Es decir, lo que uno vio es totalmente diferente al otro. Lo que uno consideró era totalmente opuesto, gracias a la perspectiva que cada uno tenía. Uno se veía a sí mismo como ser humano, en su debilidad como hombre, y otro veía a quien estaba con ellos.
¿Cuál fue la consecuencia de esto? Estamos en Números. Vamos al capítulo 14, versículos 33 al 34. La consecuencia de esto fue que el pueblo no pudo entrar a la tierra, no pudo conquistar lo que ya estaba listo para ellos. Y vamos a Números, capítulo 14, versículos 33 al 35. Dice la palabra de Dios: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán sus rebeldías, vuestras rebeldías, hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, que se atrevió a desafiar mi autoridad, mi mandato. En este desierto serán consumidos y allí morirán. ¿Cuál era la responsabilidad de Israel, hermanos? ¿Cuál era la única responsabilidad de Israel? Rebeca, confiar, obedecer, y al confiar y obedecer, ¿qué tenían que hacer? Tenían que avanzar para conquistar la tierra, porque la victoria estaba garantizada. Si nosotros examinamos la Biblia, hermanos, al tener un personaje principal y un tema principal, tiene entonces el versículo 19 y posteriormente primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Así como Jehová el Señor le dio una orden al pueblo de Israel, Jesucristo nos dio una orden a Israel conquistar una tierra, a nosotros conquistar el mundo. A Israel garantizó la victoria, a nosotros también. A Israel nunca le dijo que la conquista iba a ser fácil, a la iglesia nunca se le dijo que a Israel nunca le dijo que iba a tener que enfrentar a poder. El problema de Israel fue que lo que estaban olvidó que se retrasaran 40 años. Mi hermano, eso no va a dar. No va a dar, pues a causa de eso, todos tuvieron que decir. Todos, perdón, si nosotros pudiéramos acabar en el retiro de Israel, encontraríamos cientos de miles, de hecho millones de silencios por todas esas vidas que se revelaron contra la voluntad de Dios, porque no Dios porque les nos crearon a la iglesia. Hace 5 años que tengo continuado no estaba muy a preguntar cuál es la perspectiva nuestra de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Vamos allí y vamos a hablar juntos. Hay un mensaje en hoy que estamos presentando. Mateo capítulo 28, versículo 19. 2 puntos. Por tanto, hace tanto nos explicaban a la madre que él es un perro.
implica acción, implica movimiento. Ese verbo, hermano, el griego, no significa, puede ser referente a cámara. Ese verbo no significa ir como así, pero como la significa. ¿Cuánto movimiento? No lo sé, 5 días les parece. Tampoco implica ir familia, o 2 pasos más, o con el hermano repararía 5 pasos más. No. Que tú tengas la disposición, sin importar si quieres o no, de ir a las distancias más grandes, cruzar todo lo que sea necesario para que hagas lo que yo te estoy mandando. Ese verbo significa eso, ¿sí lo explico? Es decir, significa ir o recorrer grandes distancias. Con ese verbo en contexto podemos entender lo que viene. Dice así, todos juntos: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, hasta allí, a todas las etnos, a todas las etnos, todo poblado, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua, venga donde haya una persona, ahí tienes que ir. Dice el Señor a predicar la palabra. Es mi orden. Ven. Como eso es mandato, vamos a primera vista de los Corintios capítulo 9, versículo 16. Comenzar el día era un mandato. Sí, fue prometida, pero también era una orden del Señor. Tienen que salir, tienen que ir, tienen que comenzar. La perspectiva fue que no se hizo. Dice primero los Corintios, hermanos 9, 16, todo asunto, dice la palabra de Dios. El versículo solo no tengo porque se encuentra necesidad y hay de mí la necesidad de hermanos, todo es el primer domingo misionero de este 2025. En este primer domingo misionero, Dios nos está dando dos bendiciones. Uno, va en la recibida de Jesús. Algo que ha empezado a venir. Hoy vaya de mí. Hoy es el primer domingo. En la semana me la presentaba, yo le escuchaba con mi vida, era lo que veía, además, ¿qué crees que a partir de este mes vamos a ver algunos cambios? Trataba de preparar el domingo para que no me pareciera extraño. No conozco el Evangelio, aún no conoce a Cristo, pero tiene hambre y tiene deseo. Una persona nueva que aún no conoce de Cristo, o descaída de la iglesia, que no conoce pero un varón a recibir a Cristo, que nosotros somos una nueva persona. Porque quiere que nosotros recordemos una cosa: que tenemos la obligación de compartir el Evangelio. ¿Qué implica la obra? Dice, porque me es impuesta necesidad. Implica que mi obligación, tu obligación, nuestra obligación cristiana es compartir el Evangelio de Cristo en nuestra localidad. Que tenemos que hacer lo necesario para ir más lejos y hasta lo imposible para al fin del mundo. ¿Sí lo explico, hermanos? ¿Cuál es el problema? El problema es que es probable que ninguno de nosotros ni siquiera nos pase por la mente que evangelizar a una persona. Ni siquiera nos pase por la mente de nuestra. Ni siquiera nos pase por la mente decir que somos hijos de Dios y entonces abrir la puerta para que haya oportunidades de compartir el Evangelio, porque desde nuestra perspectiva no podemos hacerlo. Porque no van a enfermedad, porque no van a comer, porque te da vergüenza, porque no se puede, porque la gente no quiere. No nos damos cuenta de lo que estamos desafiando. Estamos desafiando la orden de nuestro Señor.
El problema es que la iglesia en general, o nada más por el acá en el mundo, no está conquistando el mundo. El mundo está conquistando el silencio. ¿También cómo, hermanos? A través de las redes sociales, a través del uso de la tecnología, a través de las nuevas modas, a través de la ciencia. Hoy por hoy lo espiritual para el mundo y para muchos cristianos ha pasado el poder de Dios. De esta manera estamos desafiando la orden. Sí, los habitantes de Palestina, claro. Sí, había gigantes, claro. La tarea no iba a ser fácil, pero tenían que hacerla, porque Dios les había prometido la victoria. Hermanos, predicar no es fácil, evangelizar no es fácil, grabar al mundo es difícil. Simplemente nuestra obra en la sala, llamar a los santos y solamente en una familia. ¿Quién dijo que sería fácil? El equipo está desarrollado, el cambio de escalar, el cambio de la autonomía, y los escalar del cambio, ¿quién te dijo que se da? ¿Quién te dijo? Pero una vez muy difícil, es entrar a la guerra, que para ganar la victoria hay que pelear para ganar. Lo que tenemos que recordar es que el Evangelio, que la palabra de Dios en sí misma, cuando es dicha correctamente, tiene el poder necesario para el resultado. Me explico, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, y voy a tomar el ejemplo que decía Samuel hace tanto. Una iglesia que no va a realizar es una iglesia que está desafiando la vida. Una iglesia que no va a evangelizar no tiene razón de existir. ¿Para qué? El propósito de la iglesia es tratar al mundo para Cristo, no es solo. No es abrir hospitales, no es regalar comida, no es dar respeto, no es regalar dinero, no es establecer iglesias. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es predicar lo demás del Espíritu, escuchar. Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, todos juntos, porque el Evangelio, ¿qué significa la palabra poder antes de verdad? La palabra poder en el griego, nadie, que significa poder transformador. Si yo tomo la decisión de cumplir con mi obligación, con mi responsabilidad, con mi tarea, y no lo veo como una obligación, sino como un privilegio, como un gusto, porque no he visto cómo estaba la vida de Mario cuando la reconoce que vino bien, todo pensó, que dijo que sí, y la venía aquí contenta, y ¿saben qué me dijo? Yo voy a seguir compartiendo el sitio para que lo que se sabe, pero no tengo todo que yo trabajo. Claro que sí. Ahora ¿me explicó? Porque el Evangelio es un poder sobre de verdad. No somos jóvenes señoritas. Hermano, el Evangelio nos habla como somos un espíritu, somos mujeres, hay algo bueno en nosotros. Con el mismo dolor cuando perdí un servicio, con la misma depresión, con la misma ansiedad, con el mismo carácter, con la misma maldad, con los mismos vicios, porque es tan fácil como eso. Porque no hay que esperar por la mano. Quiero repetir un poquito de dice que soy hijo de Dios, nunca me voy a arrepentir, no me gusta dar la vida, no me gusta dar, no me gusta organizar, no quiero ser espiritual. Bueno,
Evangelio es un poder dinámico que nos forma. No sé cómo no sé mira el sentido de este entonces pobre señorita, quizás ha querido que porque está en la preparatoria de la universidad va a reconquistar el mundo. No quiero decepcionar pero con la inteligencia artificial, los rayos médicos, la cultura, la especialidad de los exámenes, diseño, publicidad, mercadotecnia. No, se tiene que salir a la suya, bien te van a repetir y hay que hacer lo que tú estás estudiando hoy. Aún cuando llegue algo, aparentemente no sé. Porque me imagino, a pesar de lo que he hecho en el artificial, creo que no supera el mundo. No te va a superar a ti porque el poder de Dios está contigo. Pero sí, solo sí, te mantienes en esa conexión. Puedo pagarlo. Una de las mejores maneras de mantener sobre todo donde esas paredes, predicando el Evangelio de su poder. Eso es lo que me refería. Bueno, me refería. Es una necesidad. Dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad, me es impuesta la obligación. No lo hago, ¿verdad? Para cantarme, lo hago porque Dios me ha dado. Y ese es el desafío que el Señor me ha dado. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ese es el poder transformador que llegó al corazón de esa señorita, ¿verdad? De este joven que le digo, se me faltó todo. A propósito, si no hubiera acertado de esta joven, yo habría querido porque no hubiera escuchado a la es poder de Dios. Y tenemos que explicar ya de la propia de Cristo. ¿Qué es lo que hace? Hacemos señalar que en el mundo hay incertidumbre. Hay cosas, hermanos, que están haciendo que se robe la paz en el corazón de los seres humanos. La ansiedad, por ejemplo, hermanos, en la enfermedad el día de hoy. El ser humano está preocupado por todo, se está multiplicando en todos los estratos sociales, en todas las edades. ¿Quién necesita conocer ese mundo? ¿Quién necesita escuchar el mundo? Vamos a ver el capítulo 14, versículo 27. ¿Quién necesita escuchar el mundo que hoy está preocupado? Está lloviendo mucho, está temblando mucho, hay mucho calor, hay crisis económica, hay crisis de empleo, hay profesiones que están desapareciendo. ¿Qué voy a hacer entonces? Porque los jóvenes van a crecer, van a buscar vida, van a salir a colaborar, van a empezar y van a tener hijos. ¿Qué tengo que hacer? Si se puede venir más, Juan capítulo 14, versículo 27, Jesucristo dice: la paz os dejo. ¿Qué paz quiere darnos Jesucristo? Yo no os la doy como el mundo la da. Hermanos, ¿cómo es la paz del mundo? La paz del mundo es el resultado de un trabajo. Tengo salud, tengo dinero, también mi negocio, tengo paz. Pero ¿qué crees? Ya no estoy vendiendo, apagando los dientes, empiezo a necesitar. Por eso, la paz del tengo, mi paz. No se la doy como el mundo se la da. No se turbe su corazón, tenga miedo. El cristiano es una persona que no debe de vivir con miedo. No vengas con miedo, no vengas con temor, enfrenta.
Enfrenta los retos en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, no tengas miedo. El éxito es el resultado de una gran cantidad. Yo no conozco una persona en la vida que no la haga. Cada es un estímulo para hacer las cosas que importan. Pero tiene que confiar en el paso de Dios. A mí me preocupa una cosa. La red está llena de cientos de miles y de hecho nombres de videos. Que yo en muchos saben socavón. Hay 500 videos de socavón. Que ya bajaron a un perrito de la esquina. Hay 500 videos de todo. Que ya el presidente dijo algo, hay 1000 videos, hay 1000 videos de lo que hizo poder hacer. Un partido de la ¿cuánto es cierto? ¿Cuánto es cierto? ¿Cuánto es cierto? ¿Cuánto es cierto? ¿No digo? ¿Cuáles son las prácticas sobre todo? Ahora yo quiero buscar el mundo con la meditación de la película. Aquí los hombres dijeron, somos uno de los otros, de una vida enorme. Desde su perspectiva, me dijeron, pero podemos dejar pero sí, vamos a tener que hacer problema. Hay que dar ejercicio, porque no puedes tapar el sol con un dedo, o acaso vieron que mostró en Calepinera, no es cierto, vamos a grandes. ¿Acaso dijeron, no es cierto? No parece como una carrera que se trata sus brazos, no, porque no pueden tapar el sol. Podemos comernos como pan, porque Jehová el Señor está con nosotros, ¿cierto, hermano? Claro. Padre, al mundo, a tu compañero, a tu amigo, a tu vecino, a tu familia, ganarla para Cristo no es fácil. Pero hermano, no crees que ya tiempo de avanzar. ¿Qué te parece si de nuestra iglesia, así como el mundo sale diciendo de la ley, diciendo de la iglesia, sale diciendo de la ley, diciendo de mi león, de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas, invitando a otros a creer, a colgarlos ahí de mujeres, a colgarse en sus familias, a pagar el dinero. De hecho, no podemos solicitar a Dios, no son buenos para ella. Podemos ser especialistas de la iglesia cuando compartamos el evangelio en dos. Sacamos los nombres, de reformas, de permisos, de seguidos, de compartiendo, invitando, oye, ven, ¿por qué no? Vamos a pagar las redes sociales, te ponen 300 pesos por donaciones hace 7 días, pero llegas a 200,000 personas. ¿Y los videos? ¿No crees que no es normal que ya ese tiempo de avanzar? ¿No crees que sí, como dice la Biblia, el Señor está reparando su vida? Claro que sí. ¿No crees que Jesús había querido venir de casa? ¿Por qué me he retrasado? Estuve retrasado desde el físico porque desde mi perspectiva no puedo conquistar el mundo, porque soy como una langosta. Palestina es un gran resumen. El mundo es un gran resumen. Ya habrá con la hermana que si alguien dice para la oración de la tarde, no tiene que para el mundo necesita más pastores jóvenes. Termina la progresión del uso de la palabra. El invitado que vamos a ver en el derecho es un joven que no carrera, pero hay que ser. Otros pastores equivocadamente, no nos enseñaron, es que tienes que abandonar la profesión para llegar. No puedes ser pastor.
El mundo necesita más misioneros, más jóvenes, más señoritos, más hombres viejos, hombres jóvenes, más cristianos comprometidos con la obra de Dios. Aquellos que estamos dispuestos a marcar la diferencia. Aquellos creyentes que desde nuestra perspectiva en Jesucristo hay salvación, hay certeza, hay seguridad. Nos digo, porque hay, en él hay, que el mundo tiene que escucharlo de nuestra iglesia, la tiene que escuchar de nuestros labios. Las redes sociales se tienen que ver llenas, abarrotadas con el mensaje que sale de nuestros labios. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer la diferencia. Tenemos que ser capaces de ir, de ordenar, de orar, de dar, de sacrificar, hermanos, porque la salvación, porque la si yo le puedo dar una experiencia, creo que se toca la primera, justamente hacer una iglesia que permanezca, porque hay muchas iglesias que están desapareciendo y van a desaparecer. Porque una señal de la venida de Cristo es la voz. Que son muchos creyentes que están a volver al mundo. Muchas iglesias van a desaparecer. ¿Tú sabes dónde están las iglesias de Asia? ¿Sabes dónde están? ¿Dónde están? Claro. Pero aquí está, no tengo que ir a desaparecer. Yo ya te voy a llevar a volver al alma. Porque le digo como pastor, yo quería que me digas, yo creo que todo esto es aquí. Pero tú que le digo a la gente, porque la gente que lo que vea, el mundo está buscando, hermano. El mundo está buscando. Créelo. El mundo está buscando. El problema es que la gente que está buscando a no escuchar creyentes se están yendo al budismo, se están yendo al hinduismo, se están prendiendo veladores, se están prendiendo sexo, se están haciendo yoga, porque es lo que el mundo les está ofreciendo. Y me dicen, esa gente perdida, esa gente ignorante, esa gente idólatra. Porque eso es para ellos. Así para decirles que no es la brujería lo que les va. Así para decirles que no es acomodada, que no se peine, que no se peine. Ah, no, Están aquí porque alguien les dijo que eso es lo correcto y lo creyeron. Porque el ser humano fue hecho por la necesidad de lo espiritual. Todos, por eso todos los seres humanos estamos en la búsqueda de algo. El problema es que ese algo únicamente está en Jesucristo. Dos, ser una iglesia ganadora de almas, porque es una responsabilidad individual. ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo durante el 2025? No te digo en el pasado, en el 2025. No que estén aquí, porque a veces la gente no puede estar aquí o no quiere, pero ¿a cuántas les has hablado de Cristo? ¿A cuántas tienes en mente? ¿Por cuántos has orado? 3. Ser una iglesia de donde salen nuevos pastores y nuevos misioneros. Jóvenes matrimonios que dicen, hermano, nos vamos a graduar, pero graduándonos nos vamos a la India, nos vamos a China, nos vamos a Japón, nos vamos a, o aquí en México, nos vamos a X, nos vamos a Y, nos vamos
ser una iglesia que establece nuevas iglesias. Y 5, ser una iglesia generosa en nuestros diezmos y ofrendas para cubrir lo que se necesite para funcionar y poder expandirnos. ¿Verdad, hermanos, que tienen más de 2 o 3 años que esto no es nuevo? Porque si tú tienes aquí más de 2 o 3 años, en tu casa tienes ese póster, a menos que cuando llegaste lo tiraste. Porque ese póster era para tenerlo en casa siempre. Y si no lo sabías, hoy lo estás sabiendo. Cuando Israel finalmente conquistó la tierra prometida, se arrepintió de no haberlo hecho antes. Porque cuando compartimos el Evangelio de Cristo y ganamos a una persona para Cristo, qué bonito se siente, hermanos. Hay gozo de ver a una persona, desde que tú le preguntas, oye, ¿quieres hacer oración de salvación? Sí. ¿Cuándo? Ahorita, Lalo. Y escuchar sus palabras. Son palabras que se te quedan grabadas allí, siempre como testimonio de la obra de Dios. Pero es cuestión de perspectiva. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre los 10 y los 2, hermanos? ¿Lo que vieron? La perspectiva desde la cual consideraron las cosas. 10 dijeron no y convenció a la mayoría. Hermano, no te dejes convencer por aquel hermano o hermana que dice, ay, viene el mes de las misiones. Sí, nos van a decir que ya vamos. No nos hagas caso. Que nos van a decir que estamos parte de los equipos misioneros. Tú nomás agáchate, mira para arriba, para los lados, hasta que estás durmiendo y ya le hiciste. Y nos dejamos convencer por otros que eso no es para nosotros, que eso es para los que están sanos, que eso es para los que vienen, que eso es para los que pueden, que eso es para los que tienen tiempo. Y nos dejamos convencer y con ello retrasamos las victorias que Dios tiene para nosotros. Hermanos, conclusión. ¿Quiénes de los que estamos aquí no quisiéramos tener una iglesia victoriosa? ¿Quién no quisiera tener una iglesia victoriosa? ¿Quién dice, no, yo no quiero una iglesia victoriosa, quiero una iglesia opaca, triste, acabada, es más, que se cierre pronto? Así sirve que ya los domingos me quedo a ver el fútbol. Yo quiero una iglesia victoriosa, hermanos. Una iglesia que va, que conquista, que avanza, que no tiene miedo, que sabe que el reto es grande, pero dice, lo voy a hacer porque no soy yo, es el Espíritu Santo el que hace la obra, el que conquista. Pero es cuestión de qué, hermanos, de perspectiva. Que Dios te bendiga.